Bienvenidas y bienvenidos a mi tarot online. Vamos ahora con el arcano número 20, el arcano de El Juicio, asociado al signo Escorpio, regido por Plutón, elemento aire, estación invierno. El juicio representa el perdón, la llamada a la verdad, a ver las cosas como son, al renacimiento, a la rendición, a la reconciliación, al despertar de la conciencia, un cambio de vocación, realización, transición y responsabilidad. Es una carta que nos puede hablar cuando estamos pasando por un momento complicado, nos puede decir muchas cosas, nos puede hablar de muchas maneras, nos puede estar diciendo es momento de perdonar, de soltar el pasado. También es una carta que está asociada al karma, a las deudas del pasado. Pero no en el lado negativo, sino a saber rectificar, a darnos cuenta de nuestros errores para poder avanzar en la vida. Y esto siempre es positivo, no es un karma mal enfocado, es como un karma de aprendizaje para nuestra evolución y para nuestro mayor bien. También nos puede hablar de reconciliación, de situaciones que ya no tienen sentido, del perdón, el perdón a los demás y el perdón a nosotros mismos, que muchas veces es muy importante. ¿Qué cosas no nos estamos perdonando? ¿Qué cosas llevamos en bucle o qué mochila estamos cargando tan pesada, ¿no? Son unos de los cuestionamientos que nos podemos hacer con esta carta del juicio. Muchos también asocian la carta del juicio a la disolución del ego, ese ego que muchas veces no nos deja ver, porque es verdad que no podríamos vivir sin ego, lo necesitamos para muchas cosas, pero ese ego tan drástico, entonces esta carta nos puede hacer querer ver muchas cosas también con eso. También puede salir en procesos legales. Si nos sale la justicia, por ejemplo, con el emperador y demás, sí que nos estaría hablando de una resolución de un juicio justo. Normalmente el juicio al derecho nos habla de algo justo que se va a dar. Y ahora vamos a analizar un poco la simbología de esta carta, que es bastante curiosa. Vamos a empezar por este fantástico ángel que veis aquí, que sin duda creo que es de las cosas que más llaman la atención de esta carta. Algunos lo ven como la representación de recuperación del juicio final. Otros lo asocian al ángel Gabriel y otros al ángel San Miguel. Nos habla de la transformación, del despertar, de la conciencia, del yo superior. Hay nubes, si nos fijamos, alrededor. Esto nos puede indicar que vamos a ser liberados de la confusión y de los bloqueos y que vamos a obtener claridad. La trompeta emite 7 ondas sonoras. Algunos dicen que es la trompeta del juicio final y con su sonido podría despertar hasta a los difuntos. También puede significar la activación de los 7 chakras, los 7 chakras centrales que todo ser humano tiene. El despertar de la conciencia, el sentir el llamado fuertemente, una noticia alegre, un triunfo. Podemos ver también aquí en la trompeta una bandera. La bandera con la cruz roja nos habla de que a veces debemos dejar atrás el rencor, las cargas pesadas y aprender a perdonar y liberarnos de ataduras del pasado. Aquí podemos ver personas desnudas. Como hemos comentado en otras cartas con arcanos que estaban desnudos, la desnudez representa liberación, el desapego, el atender la llamada y dejar de aferrarnos a las cosas pasadas. Esto podría representar también que las tumbas estén abiertas. Las tumbas representan cómo las personas salen de su cárcel mental, de su esclavitud mental, de sus apegos, cómo se liberan de su propio encierro creado por ellos mismos, cómo se despojan de sus miedos y de sus condicionamientos. Aquí podemos ver un océano con aguas. Esto representa el camino hacia la cima, hacia las montañas, cómo las cosas, las emociones van fluyendo y son liberadas hacia la cima, la plenitud. Las montañas
repletas de nieve, nos hablan de un nuevo comienzo, de la cima a la que debemos llegar para conocer la verdad. Otros asumen que estas montañas son obstáculos insuperables y que no hay modo de evitar el juicio y el karma a nuestras acciones, aunque yo no estoy muy de acuerdo con este significado. Yo sí que opino que el karma puede ser superado, pero no que sea fácil ni simple. Obviamente hay mucho trabajo detrás, mucha constancia, mucha dedicación y darnos cuenta de muchísimas cosas. Pero el karma puede ir a peor o a mejor si tú continúas en una actitud igual de drástica, de no querer ver las cosas y todavía actúas peor, por supuesto eso se va a incrementar. Pero si te das cuenta de las cosas, rectificas, ahondas, pides perdón, te perdonas. Yo sí que creo que el karma puede ser liberado o al menos no ser tan pesado o tan fuerte. Todo en la vida es aprender, avanzar y evolucionar. Y la carta del juicio nos lo dice claramente. Si es verdad que todo es causa y efecto y que lo que nosotros hacemos en la vida siempre va a tener un efecto, está claro, pero también creo que es posible superar muchas cosas. Ahora vamos con el significado del juicio en el amor. Pues es bastante positivo. Si la pareja ha pasado algún momento delicado, nos habla de reconciliación, de un proceso de perdón, de darnos cuenta de nuestras actitudes, de una reconciliación profunda, de una etapa nueva donde las cosas van a mejorar, donde va a haber justicia y reconocimiento. Si estamos sin pareja, sí es posible encontrar a una persona nueva. También es posible que una persona del pasado vuelva a tu vida y que haya alguna reconciliación. Pueden darse los dos casos, que sea una persona nueva o que sea una persona del pasado y que haya reconciliación. Para esto necesitaríamos otras cartas de confirmación. Respecto al trabajo. En el trabajo también las cosas deberían ir bien con esta carta. Obtendremos justicia, que las cosas vayan bien, que las cosas mejoren, incluso nos puede hablar a veces de un puesto de trabajo justo con nosotros, a veces nos puede hablar incluso de un ascenso, dependiendo de otras cartas. También puede hablar de un cambio de vocación. Hay mucha gente que con esta carta se ha dado cuenta de su verdadera vocación, que estaba realizando un trabajo pero que realmente no le llenaba y lo que le llenaba era otra cosa. Y con esta carta ha cambiado su trabajo y se ha dedicado a otra cosa. Por lo que también tened en cuenta esto que muchas veces sale cuando la persona quiere ir por otro camino o hacer cosas diferentes y no se atrevía. Es una carta que nos llama a sentir, pero a sentir de verdad, la verdad que hay dentro de nosotros, y a despertar lo que realmente llevamos dentro, no los condicionamientos, no el ego, no lo que otros esperan de nosotros, sino de sentir ese llamado a la verdad, a qué esperas tú de ti misma, qué quieres hacer, qué te hace feliz, realmente cuál es tu verdadera vocación. ¿Qué te hace despertarte por las mañanas y sentir alegría? Te puedes hacer muchas preguntas con el arcano del juicio y esto siempre es positivo, porque te puede llevar a un nuevo ciclo importante en tu vida, algo que puede marcar un antes y un después. Es importante tenerlo en cuenta. Respecto a las finanzas, también es muy buena carta el juicio, nos puede hablar de un golpe de suerte. Es una carta de reflexión de una buena etapa financiera. En la salud, por ejemplo, si hemos pasado por un momento complicado, también puede haber una mejoría con la carta del juicio. Podemos ver que las cosas empiezan a avanzar. Y ahora, si tenemos un juicio pendiente, bueno, esto nos habla positivamente. Si la carta está recta, en posición normal, es muy posible que ganemos ese juicio. Tendríamos que ver otras cartas, porque imaginaos que sale el juicio con el 10 de espadas, o con el 3 de espadas, o con el diablo, o bueno, o con la torre, por ejemplo, el juicio y la torre, no. Entonces no se ganaría ese juicio. Pero si sacamos solo esta carta, entonces sí sería una carta positiva porque nos habla de justicia. Como siempre, el tarot es ambiguo, no me cansaré de decirlo, y las cartas que acompañen a los arcanos nos pueden dar una resolución totalmente diferente de las cosas. Pero analizando la carta en solitario, sí, sería un juicio bastante beneficioso. Pero ahora,
¿Qué pasa si invertimos la carta del juicio? Pues aquí lamentablemente se invertiría también lo que acabo de decir. Aquí nos hablaría de culpabilidad, de ser culpables, de un balance negativo de la vida, de estas personas que hacen todo un drama, que son incapaces de rectificar, de ver lo que hacen mal, que se aferran al pasado, de no querer ver las cosas como son, de la negación a la culpabilidad. Gente que se esconde de su culpa, que no es capaz de verla, que prefiere echar la culpa a otros. También de procesos lentos que no avanzan, de situaciones muy atascadas, situaciones injustas hacia nosotros. Puede que haya personas en nuestro entorno que sean muy injustos con nosotros. Aquí, por supuesto, hablaríamos de juicios perdidos, con la carta invertida. También es posible que nos esté indicando que somos nosotros los que estamos haciendo juicios injustos a los demás. Si preguntamos por una persona o por una situación, nos puede estar indicando que revisemos y analicemos nuestra actitud respecto a esa persona, porque puede que el juicio negativo lo estemos haciendo nosotros, puede que estemos equivocados. Esta carta nos puede indicar error en nuestro comportamiento, que estamos obrando mal y que tenemos que ver mejor las cosas con más claridad y objetividad. No siempre el tarot habla de los demás, a veces el tarot habla de nosotros mismos y de nuestros comportamientos, por lo que si preguntamos por una situación, puede que nos esté indicando también que tenemos que cambiar ciertas cosas respecto a nuestro comportamiento. En la pareja, por ejemplo, habrían muchas discusiones, peleas, desencuentros, incluso una posible ruptura cuando el juicio está invertido. En el trabajo puede hablarnos de chismes, de calumnias, de situaciones complicadas, cosas que no avanzan, retrasos en pagos, compañeros que estén hablando mal de nosotros. No es una carta positiva invertida, la verdad. Su significado es bastante complejo. La vamos a dejar aquí mejor en su posición normal. Sin duda el juicio, este arcano número 20, es un arcano muy positivo porque nos invita a la reflexión. Siempre, con todos los arcanos evidentemente, pero este juicio especialmente nos invita a analizar bien las cosas, nuestro comportamiento, nuestro día a día, qué cosas debemos cambiar también en nuestra rutina del día a día, qué podemos modificar, si estamos llevando una rutina apropiada, si no, qué podemos cambiar. Cuando sale esta carta en modo consejo, en modo guía, la pregunta sería, ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? ¿Estoy sintiendo esa llamada? ¿Qué tengo que ver? Porque el juicio siempre nos muestra algo que tenemos que ver, para bien o para mal, de sentir esa llamada interna. Espero que este significado os haya podido orientar, os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.